Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Ishkander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar para todos y todas ustedes Arte prehispánico en Mesoamérica. Arte prehispánico en Mesoamérica. Esta obra apareció por primera vez en 1970 y se debe al autor Jendrol Pol. El doctor Jendrol Pol se doctoró en arte prehispánico en la Sorbonne de París y también ha sido profesor titular en la Facultad de Arquitectura tanto de Guanajuato como de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, vamos a señalar algunos datos importantes que tienen que ver con el por qué el doctor Paul Jendrol decidió estudiar la estética de la escultura azteca. En primer lugar, para Jendrol, el siglo XVI, como un hecho, es conocido prácticamente por ser etnográfico. Todo el siglo XVI prácticamente en México es de contenido etnográfico. Esto significa el estudio y el conocimiento sobre los pueblos, sus tradiciones. En ese sentido también vale la pena señalar que este catedrático e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato se dio cuenta que en la historia de México, como en la historia universal, en la historia humana, existen de repente lagunas y brumas que nos impiden ver el horizonte con claridad. En ese sentido, a Jendrol le pareció algo muy peculiar, que siendo el arte prehispánico de dimensiones importantes, de dimensiones universales, no haya sido todavía tratado en ese momento con el cuidado que requería la cuestión. Estamos hablando de 1970. Pues lo que hace en su libro Arte prehispánico en Mesoamérica es presentarnos 834 dibujos y cada uno de estos dibujos a su vez da cuenta de lo que es el arte precolombino, el arte prehispánico. Muy bien, encontramos también toda una serie de elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es un sello azteca. También hace referencia ese sello azteca al término náhuatl olín, que se traduce a nuestra lengua al español como movimiento o también conocido como quinto sol. Algo que vale la pena también recordar es que el interés de Paul Jendrol partió del hecho de que Fray Bartolomé de las Casas, el Tata Indio o el papá de los indios, como se le ha denominado por su enorme defensa, por su enorme resguardo del conocimiento antropológico y etnográfico del siglo XVI, pues Fray Bartolomé de las Casas dice que cuando encontró todo lo que había en el Nuevo Mundo, particularmente en lo que era la antigua Tenochtitlán, más parecían sueños que cosas hechas por la mano del hombre. Más parecían sueños que cosas hechas por la mano del hombre. Otro autor que también apoyó esta misma iniciativa de Fray Bartolomé lo encontramos en el gran pintor Durero, el cual en Bruselas, en 1520, señaló: «En mi vida he visto cosas que hayan regocijado tanto mi corazón. En mi vida he visto cosas que hayan regocijado tanto mi corazón».
Es decir, que también para un artista de la talla universal de Durero, estaba ante la presencia de algo verdaderamente único y excepcional, una manifestación artística de primer nivel. Y finalmente, también Paul Gendroff se apoya en el gran humanista francés Michel de Montaigne, el cual se pronunció enérgicamente en contra de las arbitrariedades que se estaban cometiendo en el Nuevo Mundo, despedazando, destrozando, mancillando la cultura, no recién descubierta, sino que con la cual apenas estaban haciendo contacto los españoles, en este caso preciso. Pero vamos a ver qué más encontramos aquí en esta obra, Arte prehispánico en Mesoamérica, de Paul Gendroff. Ya hemos señalado que Fray Bernardino de Sahagún, otro también de los pioneros en la defensa de los indígenas, es considerado como un precursor, pero de la etnología. Entonces, como pueden ustedes escuchar, tanto Fray Bernardino de Sahagún como Fray Bartolomé de las Casas son referentes indiscutibles, junto con otros nahualistas historiadores que se ocuparon de recoger las crónicas, los informes existentes en los códices y también en todo lo que son los testimonios de viva voz extraídos de los ancestros herederos directos de las culturas mesoamericanas o prehispánicas. Pues bien, vamos a puntualizar ahora estos aspectos. Nos dice Gendroff, hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII para ver renacer el interés hacia ese mundo sepultado. Hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII para ver renacer el interés hacia ese mundo sepultado, el mundo del arte precolombino. El arte de cada pueblo es la expresión de una peculiar visión del mundo. El arte de cada pueblo es la expresión de una peculiar visión del mundo. Justino Fernández, en su obra Coatlicue, Estética del arte indígena en México, hace un interesante análisis de la manera en que fue evolucionando a través del tiempo el juicio estético con respecto a las obras de arte indígenas, desde los tiempos de la conquista hasta su reciente consagración dentro del panorama artístico universal. Vale señalar que, por ejemplo, en lo que es el Nuevo Mundo, no se hacía el empleo de animales de tracción, excepto en la región andina de Perú, en los Andes. Ahí sí existía ese manejo empleando animales de tracción. Sin embargo, en lo que es Mesoamérica no encontramos registro de ello. Y si bien es cierto, también se desconocía el manejo de la rueda, por otra parte, idearon un sistema aritmético, incluyendo al cero, un calendario también cuya complejidad y precisión nos asombra hasta este momento. Paul Gendroff encuentra también, por ejemplo, algunas manifestaciones artísticas como el hueso de Tequisquiac, el cual corresponde a la forma de un coyote. También hay muchos elementos bélicos, militares, como el caso del atlalt o propulsor de dardos. Aquí en la descripción del video, en este momento preciso, vamos a señalar de manera escrita cómo es presentado este propulsor de dardos, un arma tradicional en Mesoamérica. En el códice llamado Botley, hallamos, por ejemplo, un hombre que está oculto entre la maleza. Se trata de un cazador
que sujeta una cerbatana y está acechando a un pájaro. En el Códice de Viena encontramos a un pescador atrapando a sus presas con una pequeña red. También encontramos elementos importantes, como por ejemplo una mazorca de maíz, la cual el artista Jorge Enciso pinta y muestra al mundo para nosotros. Se estipula que los orígenes del hombre americano, más allá de las dudas que existen todavía hasta el respecto, se puede cifrar en el 30.000 a.C., esto porque ocurrió la glaciación llamada de Wisconsin. Glaciación de Wisconsin hacia el año 30.000 a.C. El hombre de Tepexpan, por otra parte, fue un cazador de mamuts y tenemos presencia de ello hacia el año 10.000 a.C. El hombre de Tepexpan, cazador de mamuts. Y nos dice Jendrov, pero no fue sino hasta 5.000 años antes de nuestra era, o el gran maestro también en arte prehispánico, Piñachán, marca entre 5.200 a 3.400 a.C. Entonces dice, fue cuando surgió, hace 5.000 años, el primer milagro americano, el cultivo del maíz. Hace aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, el cultivo del maíz. Con el cultivo del maíz también encontramos los primeros elementos de una civilización sedentaria, es decir, una civilización que dejó de ser nómada y al no trasladarse de un punto a otro se asentó. Y uno de sus principales fuertes en la producción agrícola fue justamente el cultivo del maíz. Esto lo encontramos, por ejemplo, tanto en México como en Perú y en muchos otros países prácticamente de lo que hoy es Sudamérica. Hablando de horizontes, hablando históricamente, el primer horizonte que aborda Jandrov es el horizonte preclásico, el cual comienza con el llamado preclásico inferior. Se trata de un horizonte arcaico entre el año 3000 y 1800 a.C. 3000 y 1800 a.C., horizonte preclásico. Aquí hallamos las primeras aldeas agrícolas, el nacimiento de la cerámica. También se señalan, por ejemplo, algunos elementos como los hallados en el Arbolillo, en la zona geográfica también de Tlatilco y en Zacatenco. Nos dice Jendrov, la tecnología, aunque no del todo especializada, era bastante desarrollada y los textiles apenas estaban en sus principios, mientras que la cerámica tanto ha cobrado importancia de manera utilitaria como ritual y pronto llegaría a ser una de las actividades más destacadas. No solamente la cerámica estaba relacionada con el entierro de los muertos y las ofrendas que se colocaban, ofrendas votivas, sino que se enterraba a los muertos junto con ricas ofrendas de cerámica y con figurillas de barro. También encontramos la presencia de esta figura llamada el chamán o sacerdote brujo, el cual es un intermediario entre el ser humano y los espíritus. Este elemento del chamán, igual que los nahuales, lo habremos de encontrar junto con los tonales a lo largo y ancho de Mesoamérica en distintas manifestaciones. Hablando de las figurillas de barro, hay unas modeladas según la técnica del pastillaje. Generalmente eran representaciones femeninas desnudas con rasgos sexuales bastante acentuados.
Aquí vale la pena también recordar todas aquellas figurillas en forma de mujeres desnudas, de mujeres postradas. Eran mujeres también en forma de dar a luz, muchas de ellas enterradas en lo que hoy se conoce como Isla Mujeres. Precisamente por ese detalle, Isla Mujeres cobra su nombre de toda esa cantidad de estatuillas, figurillas que se encuentran diseminadas en esa área geográfica. Era una manera de pedirle a los dioses, a las diosas de la fertilidad también, que apoyaran en el nacimiento, en el alumbramiento de un nuevo ser. Y las mujeres entonces dejaban su tributo a través de estas figuras, haciendo referencia a la fertilidad tanto humana como agrícola. Pues, ¿qué les parece, damas y caballeros? Estamos haciendo un acercamiento preliminar a esta obra importante de Paul Gendroff, el doctor Paul Gendroff, especialista en arte prehispánico, en la estética de la escultura azteca. Esta obra apareció en 1970 bajo el título Arte prehispánico en Mesoamérica. Una obra voluminosa, pero llena de imágenes, dibujos, pinturas, cuadros, de relieves, todo lo que era necesario para hacer un primer acercamiento con todas las bases, efectuada por Paul Gendroff, quien se dio a la tarea de recoger todo este material, haciendo una investigación de muy largo aliento que le llevó varios años. Vamos a dejar una muestra de este arte precolombino, de este arte prehispánico, en este video, como imagen de este video. Pues muy bien, damas y caballeros, un gusto que nos tengan la paciencia, la preferencia, y esperemos que estos datos puedan motivar, incentivar, fomentar el que se desarrolle más el conocimiento del México profundo, del México prehispánico, o de este México hermoso que es muchos Méxicos y que todavía está en espera de ser descubierto en su etnografía, en su etnología, en su antropología, en su lingüística, en su historia, etcétera, etcétera. Pues muy bien, damas y caballeros, de esta manera vamos a cerrar este capítulo muy breve que hemos dedicado al doctor Paul Gendroff. Su amigo Ishkander Kosonov Afkar les dice hasta la próxima. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional y muchas bendiciones, hermanos y hermanas, a lo largo y ancho del mundo. Hasta la próxima.